Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a ver algunas cosas sobre cómo estudiar durante la residencia de anestesia. Esto es a raíz de algún comentario que me habéis hecho y bueno, pues la verdad que también era un tema que me parecía interesante tratar. Lo cierto es que yo ya hice la residencia hace unos cuantos años y las cosas han cambiado bastante. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es dar algunas pinceladas sobre cómo me gusta enfocar mi estudio personal y cómo pienso que debierais enfocarlo como residentes. Bien, el primer error que yo cometí durante la residencia fue comprarme un libro de texto muy gordo, el Torres, y tratar de estudiar de tapa a tapa. O sea, decir, si me lo estudio entero, pues sabré un montón de anestesia. Lo cierto es que nunca me ha funcionado estudiar así. Es un estudio que no rinde. Os recomiendo mucho mejor que consigáis un manual sencillo de anestesia, como puede ser, por ejemplo, el Morgan, y de ahí sí estudiéis un capítulo completo. Por ejemplo, anestesia para cirugía vascular, porque estás rotando por ese quirófano y luego una vez que ya tienes una idea global de cómo es la anestesia en ese quirófano, entonces sí, día a día, según vayas teniendo distintas cirugías de vascular en esa rotación, puedes ir al libro más gordo y estudiarte dirigidamente esa cirugía. Imaginemos aneurisma de aorta, cirugía programada de aneurisma de aorta. Bien, pues entonces te estudias eso, lo cual además te permite al día siguiente contrastar con tu adjunto todo lo que has estudiado, las dudas que has tenido y aplicar lo que has estudiado. Imaginemos además que durante esa cirugía puede ser que usemos fármacos que todavía no habíamos usado hasta ese momento, por ejemplo el nitroprusiato. Pues entonces a lo mejor esa tarde va a ser un buen momento para que te revises nitroprusiato. Pero no te revises todo el capítulo entero de hipotensores, porque lo más probable es que no te sirva tanto. Segundo aspecto, las modalidades de estudio. Esto es algo que ha cambiado un montón, ¿vale? Cuando yo estudié, pues básicamente estudiaba de libros de texto y artículos. Actualmente tenemos muchísimas posibilidades. Tenemos los podcasts, que tenéis podcasts de todo tipo de anestesia y reanimación. Tenéis charlas en internet, ¿no? En YouTube, por ejemplo, hay charlas cargadas de congresos de distintas sociedades de anestesia que son de muy alto nivel. Es una forma excelente de estudiar y de estar al... Tenéis YouTube y tenéis un montón de páginas web de distintos temas, ¿no? Por ejemplo, si quieres estudiarte la máquina de anestesia, pues puedes encontrar una página web que solo se dedica a hablar de máquina de anestesia y cómo funciona la máquina de anestesia. Pues ese va a ser un estupendo recurso cuando quieras estudiar el capítulo de máquina de anestesia. Tienes páginas web que solo son de capnografía, ¿no? Capnography.com. Pues cuando estés estudiando monitorización y leas el tema de la capnografía, será un momento muy bueno de que te veas esa página sobre capnografía. Lo otro bueno que tiene esto de estudiar en distintas modalidades en internet es que vas a poder estudiar de páginas o fuentes que vienen de distintas localizaciones del mundo. Y la verdad es que las cosas se hacen de forma muy distinta en los distintos países y eso te permite escapar de la burbuja en la cual solemos trabajar, ¿no? Normalmente hay instituciones en que las cosas se hacen de una manera más o menos uniforme, ¿no? Imaginaros un hospital que hace muy poca regional dentro de sus anestesias, ¿no? Y eso ocurre, por ejemplo, donde yo trabajo. Hay hospitales que tienen mucha costumbre de hacer regional y que hacen regional para toda la mayoría de los pacientes y otros en los que no se hace nada de regional. Entonces, esto de salir de tu burbuja y poder ver un poco por fuera cómo puede ser de variadas las cosas, también es muy interesante para tu formación. Puede que os surja la duda de si debéis suscribiros a alguna revista, ¿no? De anestesia. Yo lo he hecho en alguna ocasión y lo cierto es que creo que no me ha servido para nada, ¿vale? Es una cosa que rinde muy poco para el estudio, ¿vale? Es mucho más útil que estudiéis dirigidamente. Lo que sí, en cambio, es muy útil es que si os hagáis miembros de alguna sociedad de anestesia, dado que, como decía, la mayoría de las sociedades de anestesia actualmente tienden a colgar sus ponencias o sus congresos en sus plataformas web, ¿vale? Y esa es una excelente manera de estar al día y de estudiar y de enterarte de las cosas nuevas que aparecen. Al hilo de lo que hemos dicho de las distintas modalidades de estudio, os recomendaría que intentéis hacer esa multimodalidad cuando hagáis, por ejemplo, un tema en particular. Por ejemplo, si os queréis estudiar el Sugamadex, pues intentar buscar primero en vuestro libro de texto, que lo tenéis fácil. Luego podéis buscar diversos artículos que podéis encontrar sobre el Sugamadex, que normalmente podéis descargar un montón de cosas de forma gratuita sin tener que estar suscrito a ninguna revista.
Luego podéis a lo mejor buscar alguna charla, alguna ponencia que haya disponible sobre reversión neuromuscular, sobre Sugamadex. Y luego a lo mejor podéis leer algunos casos clínicos que encontréis sobre Sugamadex. Esto os va a permitir tener como distintas visiones alrededor de un tema que os van a permitir hacer las conexiones, ¿no? Y la conexión entre lo teórico y lo práctico, que también es muy importante. Otra fuente que a mí me resultó muy útil durante la residencia y en mis primeros años de adjunto fue los libros de casos clínicos. Actualmente pues también simplemente podrías descargarte casos clínicos sobre algún tema que estés estudiando. Imagínate la hipertermia maligna. Pues leer 15, 20 casos de hipertermias malignas te aseguro que te va a permitir recordar la presentación y el manejo mucho mejor que si tú te estudias el texto, el libro de texto de lo que es la hipertermia maligna, los genes involucrados, etcétera, que vas a tener una retentiva mucho menor. Además, muchos de estos libros de casos clínicos lo suelen hacer grandes expertos en las distintas subespecialidades que trabajan en centros de referencia normalmente de muy alto nivel. Entonces, pues eso te permite leer un poco pues cómo hacen ciertas patologías o ciertas cirugías pues en la Cleveland Clinic o en la Mayo Clinic, etcétera. Es importante racionalizar el estudio. A mí me pasaba que quería aprenderlo todo, saber de todo. Imaginaros, os voy a poner de ejemplo, los videolaringoscopios. Pues si yo me estudiaba los videolaringoscopios, me los quería estudiar todos y saber de todos. Esto nuevamente no rinde, es desperdiciar el precioso tiempo que tenemos para estudiar. Es mucho mejor que os centréis, ¿no? Que veáis inicialmente algún capítulo sencillo, resumido, sobre videolaringoscopios, pero que luego, si en tu institución lo que tienes es el AirTrack, pues te hagas un experto de AirTrack, que veas todos los artículos que puedas encontrar de AirTrack, todas las técnicas combinadas que puedas hacer con un AirTrack. Es mucho mejor que seáis unos grandes expertos de unos pocos dispositivos o técnicas, a que sepáis de mucho, pero muy poquito. Otro tema que es interesante mencionar es el de reestudiar, revisitar los distintos temas. Os vais a dar cuenta, según reestudiéis las distintas materias, que según uno va teniendo más horas de vuelo, ha tenido más experiencias, ha tenido más problemas, ha hecho más casos o ha estado ya involucrado más tomando las decisiones, ¿no? Como residente mayor o como adjunto pequeño, vais a ver que cuando volváis a estudiar un tema, parece que cuando lo leíste la primera vez no entendiste mucho o no ponderaste bien lo que leías, ¿no? No le diste tanta importancia. Durante la residencia yo me había estudiado alguna vez la hipertensión intracraneal, la neuroanestesia, etc. Pero no me quedó tan vívidamente claro lo que significa la hipertensión intracraneal hasta que me tocó una donación de órganos, ¿no? En un paciente que tenía una fractura craneal, ¿no? Y estaba en muerte cerebral. Y durante la donación de órganos, pues salía el cerebro licuado por la fractura. Eso fue un antes y un después de cómo estudio yo, ¿no? Y la atención que pongo y cómo pondero la información de lo que leo cuando estudio sobre neuroanestesia y sobre hipertensión intracraneal. Y este es un ejemplo pues muy dramático, quizás, pero os va a pasar con muchas cosas, ¿vale? Así que yo os recomiendo que periódicamente los temas gordos los revisitéis. La ponderación del estudio. Es muy importante que como residentes no nos distraigamos, ¿no? En estudiarnos el último bloqueo de no sé qué, ¿no? El último bloqueo pectoral, no sé cuánto, si no tenemos previamente un conocimiento profundo de lo básico, de lo fundamental. Sobre todo las cosas que hagáis todos los días, lo que uséis todos los días, la atropina, el rocuronio, el fentanilo, el remi, el propofol, todo este tipo de cosas. Siempre le digo a los residentes, todo lo que puedas estudiar sobre el propofol no sobra. Cuanto más sepas, mejor. Todo lo que puedas saber sobre la succinilcolina no sobra. En cambio, no puede ser que un residente sepa hacer un bloqueo que acaban de publicarse, ¿no? Y que se haya estudiado eso y haya gastado tiempo en estudiar eso, y en cambio le preguntas cosas básicas sobre anestesia intradural, que es algo core de la especialidad, y no tenga un conocimiento razonablemente profundo del mismo. Otro tema a mencionar sería el de la amplitud del estudio. Esto debe ir ampliándose poco a poco durante la residencia y en tus primeros años como adjunto. Entonces al principio vamos a estar muy centrados en todo lo que es la clínica, el día a día, ¿no? Por lo que acabo de mencionar, los fundamentales, ¿no? Pues los anestésicos generales, la anestesia regional, todo lo que en el core es la
especialidad, y luego, poco a poco, según ya vayas teniendo eso dominado, entonces sí es cuando vamos a ampliar el estudio y debiéramos ir ya a incorporar pues todos los temas como seguridad del paciente, simulación, CRM, liderazgo, que por cierto son temas que no suele ser tan fácil de estudiar del libro de texto y que vas a tener que buscar en otros sitios. Otro aspecto tiene que ver con el compartimentalizar o ser capaz de asignar el setting correcto a los conocimientos que voy adquiriendo. Un ejemplo podría ser la neuroanestesia. Si le pregunto a un residente cuál sería la anestesia perfecta para un paciente que viene con un traumatismo cefalocraneano o un politrauma, ¿vale? Es posible, no es raro que me diga que lo ideal sería que le hiciéramos una anestesia con propofol y remifentanilo, ¿no? Que es probablemente lo que tiene asociado más a neuroanestesia, ¿no? Y lo que más veces ha hecho en quirófano, porque la cirugía electiva programada, pues probablemente es lo que ha hecho y, sin duda, probablemente eso sea lo ideal. Pero eso que aplica en el setting del paciente neuroquirúrgico estable, electivo, que no está sangrando, etcétera, en que todo está controlado, no necesariamente se aplica al setting urgencia, neurotrauma, politrauma, ¿vale? Entonces tenemos que ser capaces de usar el chip correcto y saber en qué setting estamos. Entonces si me están preguntando de un paciente urgente, tengo que ponerme chip de urgencia. Esto, por cierto, va muy de la mano con lo que comentábamos anteriormente de reestudiar los temas. Puede que se te crucen este tipo de chips como R más pequeño y luego poco a poco vas a ir viendo, ¿no? Y ordenando y teniendo más casos y ya no vas a confundir tanto. Pues piensa siempre el setting, ¿no? Esto para quién aplica. Aplica para la ambulatoria, aplica para la programada, aplica para la urgencia, etc. Bueno, pues ahí lo tenéis. Son algunos pocos consejos que me parecen interesantes para que enfoquéis mejor el estudio y sobre todo para que os rinda más, para que no estudiéis en vano. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este y os veo en el siguiente. Hasta pronto. Gracias.